Cuando nos detenemos un instante a ver las nubes de contornos rosas y naranjas y nos decimos que haremos esto más seguido, vemos que somos así de pequeños frente a un cielo que nos cubre. Vivimos por esos momentos suspendidos, deseando que el instante no termine y lo guardamos en nuestro interior. ¿Qué sentimos? ¿A qué nos remite? Se llena un vacío que reconocemos en nosotros. Escuchamos un silencio y nos vemos sin máscaras ni artimañas de personalidad. Nos sentimos con amplitud. Nada nos limita. Pero este instante lo terminamos pues llevamos nuestra atención nuevamente a nuestros intereses. El espacio se cierra. ¿Pero acaso solo nos dan estos momentos el cielo, el mar, una montaña nevada, una parvada de pájaros? En nuestro interior tenemos este mismo cielo y mar y montaña y pájaros, y es infinita la creación que podemos hacer con ellos. Tenemos la facultad de encontrarnos con todos estos elementos, pues habitan en nosotros, y podemos expresarlos en cada momento de nuestra vida y llegar más allá de lo que tenemos por conocido. Tenemos un mundo en donde abrir estos espacios de plenitud, el encuentro con el ser que amas, la mirada que le dedicas con toda la intención de que sienta el amor que has hecho nacer en ti. Esa posibilidad está a tu alcance. Implica una decisión, la decisión de querer hacer un compromiso, de llevar a cabo una tarea que es un misterio en la cual no puedes echar mano de nada que hayas guardado como experiencia del pasado, nada aprendido en tu infancia ni tu juventud, ni el día de ayer, dado que no tenías este objetivo como principio de una tarea que te estás planteando llevar como nueva, un compromiso contigo mismo. No pongas en medio al otro diciendo que será un compromiso con él o ella, pues siempre estarás partiendo del otro y no de ti mismo. Una decisión que te implica entrega de deseos mundanos, de multiplicidad, de guardar una parte de ti para ti mismo, del rincón en donde te permite ser o hacer cualquier cosa, en donde no está inmersa ninguna claridad. Implica dejar tus intereses personales que buscan el reconocimiento, libertad a tu antojo, la confirmación de tus características como persona, como ente social que quiere estar de acuerdo con una sociedad en donde ya todo está estipulado y aprendido. La búsqueda de los acuerdos que te ponen a exigir cuánto reclamo te viene a la cabeza para posicionarte en una idea hecha sin posibilidad de nada nuevo. El tener siempre la razón. La decisión de expresar un sentimiento que tiene una naturaleza superior y que es una puerta que ha estado frente a nosotros en todo momento. Pero para verla, debes ponerte en la posición de querer ver. Ver a un ser como recipiente depositario de tu deseo de aprender a amar en forma limpia y nueva, consciente, de descubrir la transparencia de la palabra que expresas, de mover tu mano porque decides hacerlo y no estás sujeto a la inercia de movimiento, de querer conocer al objeto de tu amor sin interpretaciones personales, así como conveniencias, de desear hacerte uno con él, que te lleve a conocer a tu pareja como posibilidad de conocer el universo, pues un universo está dentro de nosotros y con ello el conocerte. La decisión de amar implica la determinación de dar y vivir una experiencia que hace florecer lo mejor de ti. Todas las virtudes que guarda el amante que los lleva a fundirse con el amado. La renuncia de tener la razón, la lealtad, obediencia, fidelidad, castidad de los sentidos. ¿Cómo te mantienes en una labor todos los días? En cada acto puedes poner la intención de que sea de una naturaleza nueva y que impulse tu deseo de encuentro con el ser que amas. Se tienen al alcance todas las actividades que para el mundo son cotidianas, pero se pueden convertir en un vehículo para convertir una simple ensalada en una forma de expresar el cuidado que tienes hacia tu pareja. La pareja, o mejor dicho, todos los actos que llevas a cabo con la intención de conocer y hacerte uno con él, te conduce a una forma de amar que tiene que ver con la unidad, con la posibilidad de encontrar el silencio y una plenitud en donde reconoces que no te hace falta nada,
que puedes encontrar el sentido de una vida con un propósito, no que la pareja sea el fin, sino que todo lo que a través de ella creces y descubres es lo que te da el sentido. Y el amor que nace en ti, lo manifiestas en cada momento que te refieres a tu mundo, pues ese amor es tuyo y puedes decidir la forma en cómo lo das. Mas no es algo que decides en la forma conocida de «lo haré o no lo haré», sino que la decisión surge de estar plenamente seguro de que llevas a cabo una entrega por voluntad y nunca más te vuelves a cuestionar su realización. Y ese amor está por encima de lo que a diario surge para no llevarlo a cabo, pues no quiere decir que ya no hay nada que te afecte, ni tentaciones, pero eres inmune a todas aquellas cosas que distraen de un propósito concreto. La inmunidad te da la conciencia de todas las razones que tienes para hacerlo. Son infinitos los lugares de luz a los que te lleva esta vida. Una pareja, una conciencia, la unidad y la posibilidad de fundirte con el universo. Más allá de ti, de lo conocido, es un misterio.